si lo resumimos esto, supongamos que yo tengo acá una columna y yo lo desalineo, o sea, la distancia que hay en este desalineamiento, a ver, exagerando, ¿no? Pues aquí se genera una excentricidad, ¿no? O sea, si este de aquí es mayor que el 25% de su correspondiente dimensión, ¿no? O sea, su correspondiente dimensión sería este de acá, ¿no? El 25% de B, ¿no? O sea, la excentricidad que estamos hablando es esta, ¿no? Entonces tendríamos ahí una discontinuidad en los sistemas resistentes, ¿no? Pero aquí hay un candado, ¿no? O sea, siempre y cuando esa columna esté asumiendo más del 10% de la fuerza cortante en la base, ¿no? O sea, ustedes saben que cada columna asume un porcentaje de la fuerza cortante, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar ese tema. Entonces, a ver, en conclusión, de esta tabla que estamos chequeando ahora, la irregularidad en altura, lo que se ha podido revisar hasta el momento, que es irregularidad de masa o peso y irregularidad de geometría vertical, no tenemos ninguna de esas irregularidades. Tampoco discontinuidad en los sistemas resistentes, ¿no? Ahora, en planta no podemos chequear la torsión, torsión extrema tampoco, esquinas entrantes sí. Discontinuidad del diafragma también se podría y sistemas no paralelos también, ¿no? Ahora, las esquinas entrantes va a depender, como dice acá, de cuánto es la dimensión. En nuestro caso, por ejemplo, este es A mayúscula, A minúscula, esta es una esquina entrante, ¿no? Ahora en Y, este sería mi B mayúscula, este sería mi B minúscula. Entonces aquí dice, ¿no? La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta. O sea, si A minúscula entre A mayúscula, coma, B minúscula entre B mayúscula, cualquiera de ellos sea mayor que 0.20, pues ya tendríamos una irregularidad en la esquina entrante. Entonces veamos si tenemos esa irregularidad. Entonces vamos a AutoCAD. Entonces nuestro A mayúscula sería de aquí hasta aquí. Tenemos 1475. Y luego desde aquí hasta aquí tenemos 425. Entonces A minúscula entre A mayúscula. Entonces mi A minúscula es 425 y mi A mayúscula es 1475. Entonces aquí sería 4.25
entre 14.75. Entonces tenemos 0.28. Entonces tenemos una irregularidad de esquina entrante. 0.288. Entonces tenemos irregularidad de esquina entrante en X. Ahora en Y, revisamos. Este sería nuestro B mayúscula. Nuestro B minúscula. Entonces, de la misma manera, aquí nuestro B minúscula sería este valor de aquí y nuestro B mayúscula sería este valor de aquí. Entonces relacionamos 250 entre 825. 250 entre 8.25. Aquí tenemos 0.30. Entonces la irregularidad es esquina entrante en ambas direcciones. Bien, entonces, ¿eso cómo nos afecta a nosotros? O sea que en IAX, IAY, IPX, IPY, o sea, en IAX, no o sea, en altura no tenemos irregularidades. En planta sí tenemos, tendría que ser esquina entrante, ¿no? La que acabamos de verificar. Y el valor que se debería tomar es 0.90. 0.90. Ahora bien, también tenemos acá discontinuidad del diafragma. Pero acá nos indica que la estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que el 50% del área bruta del diafragma también existente, ¿no? A ver, básicamente si tengo 100 metros cuadrados, ¿no? y reducimos a solo 50, ya tendríamos una irregularidad de discontinuidad de diafragma rígido, ¿no? También existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor al 25% del área de la sección transversal total, de la misma dirección calculada, ¿no? O sea, básicamente aquí está hablando de la sección de la losa, ¿no? Entonces, aquí esto no suele darse. Lo que sí suele darse es que hay cambios abruptos, ¿no? Digamos, en aberturas mayores al 50%. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, los sistemas no paralelos tienen que ver con la inclinación que tienen algunos pórticos. O sea, yo tengo aquí un pórtico en planta, por ejemplo aquí, tengo otro pórtico y aquí tengo un pórtico inclinado. Entonces aquí se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos, ¿no? No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores de 30 grados, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos del 10% de la fuerza cortante de piso. O sea, te hay con dos condiciones, ¿no? O sea, si este ángulo de aquí es menor, si este ángulo es menor que 30 grados, entonces
no tendríamos digamos, una irregularidad de sistema no paralelo, ¿no? Pero si es mayor, sí tendríamos. Además, tenemos que chequear si es que ese pórtico asume más del 10%, ¿no?, de la fuerza cortante en el piso. Bien, entonces, en conclusión, para determinar cuánto vale el Rx, tenemos que multiplicar el coeficiente básico de reducción, X, por su IAX o su irregularidad en altura y su irregularidad en planta. Le damos Enter y Enter. Entonces, tenemos 7.2. O sea, ¿esto cómo lo interpretamos, ¿no? A ver, se tiene que tener en cuenta que hay una cantidad de aquí de fuerza cortante y aquí básicamente un desplazamiento. Un desplazamiento. Entonces, en teoría, la fuerza cortante es proporcional al desplazamiento. Ahora, si bien es cierto, nosotros aquí le aplicamos una determinada fuerza, entonces la estructura nos va a dar como resultado un determinado desplazamiento. Pero como ustedes ven, este cortante de aquí está reducido, no está el cortante al 100%, es para una porción. O sea, para una cantidad reducida es la que nosotros diseñamos nuestros edificios, ¿no? O sea, nuestros edificios sí se van a dañar, pero van a ser, como dice la norma de diseño sismo resistente, van a ser reparables, ¿no? Entonces, el R es el que hace, como les digo, de que se reduzca la fuerza cortante. Bien, entonces vamos aquí a determinar cuánto vale el cortante basal en X. Cortante basal en X y cortante basal en Y. Entonces mi cortante basal en X sería igual, como dice esta ecuación, hay que multiplicar Z, lo voy a congelar, Z, por el uso, también lo voy a congelar. Ya está. Z uso C, también lo voy a congelar. S, también está congelado. Entonces, Z, ZU, SC, por el peso sísmico. Por el peso sísmico, vamos a considerar aquí en esta celda un dato que vamos a colocar luego. Por el peso sísmico entre el coeficiente básico de reducción. Bueno, entre R, ¿no? R ya está aquí. Nos arrastramos. Perdón. Producto de ZUSC. Ya, todo esto de aquí entre R. Aquí está. Esto lo voy a congelar y esto también. Y en el numerador debo multiplicar por el peso sísmico que aún no está, pero lo voy a colocar en esta celda. Entonces aquí arrastro hacia abajo. Ahí está. Entonces aquí vamos a colocar el peso sísmico en X y aquí vamos a colocar el peso sísmico en Y. Entonces el peso sísmico en X lo voy a extraer de la celda anterior. A ver, el peso sísmico en X sería la suma de este valor más el valor que está aquí abajo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Peso sísmico en X que el peso sísmico en Y, ¿no? Porque estamos hablando de una sola edificación. El peso sísmico no tiene nada que ver con digamos, con la dirección, ¿no? Pero aún ahí lo estamos identificando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sux entre R y por P. Sux entre R y por P. Entonces aquí tenemos el cortante
el cortante basal en cada dirección. Entonces ahora para poder distribuirlo en altura necesitamos aquí generarnos una tabla donde vamos a llamar nosotros peso, a ver, vamos a llamar piso, piso 1, piso 2. Luego acá vamos a considerar el peso sísmico o el P sub I. Luego aquí vamos a considerar el H sub I. Luego aquí vamos a considerar el H acumulado. Aquí vamos a multiplicar el H acumulado por P sub I. Luego aquí vamos a hallar el factor alfa, así como lo indica la norma, ¿no? O sea, para nosotros determinar el cortante o la distribución de cortante en elevación, tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? O sea, tenemos que multiplicar P sub I por H sub I entre la sumatoria de P sub J por H sub J. Entonces, a eso nosotros le llamamos el factor alfa. Entonces, vamos a darle datos. A ver. Entonces, el peso sísmico del primer nivel, está acá. El peso sísmico del segundo nivel está aquí. La altura del primer piso son 4.25 y la altura del segundo piso son 3,20 metros. Entonces, si nosotros sumamos aquí la altura la altura acumulada o el piso, o sea, mi H acumulado en el primer piso sería igual, ¿no? Sería igual a esta altura. Pero mi H acumulado por el segundo piso ya vendría a ser la suma del primero más el segundo. Y si tuviera otros niveles, tendría que sumar hasta el siguiente diafragma, ¿no? Entonces aquí, mi primer piso da lo mismo. Y mi segundo piso sumo el anterior más el actual. Ahora aquí vamos a hacer la multiplicación del peso, el peso sísmico por H acumulado. Peso sísmico por H acumulado. Sumamos estos dos valores. Tendríamos aquí, para calcular, por ejemplo, el alfa, dividimos el H acumulado por el P sub I entre la sumatoria del H acumulado por los P sub I. Y voy a congelar. Y luego aquí el F sub I es igual al alfa multiplicado por el cortante basal. Vamos a ponerlo todo esto en un cuadro. Bien, entonces voy a multiplicar aquí el alfa por el cortante basal en la dirección X, por ejemplo. Voy a congelarlo con F4 para que no se mueva. En conclusión, al sumar las dos fuerzas estáticas equivalentes me daría igual al cortante basal. Este cálculo es para la dirección XX.
Luego acá tendríamos que incluir, por ejemplo, la excentricidad en y aquí el momento torsor. Lo que pasa es que la norma nos indica de que las estructuras, por más que sean simétricas, hay que darle una excentricidad accidental. A ver, se los explico aquí. Si bien es cierto, acá nosotros tenemos una longitud X, por ejemplo, y aquí tenemos una longitud Y, entonces la norma nos dice, por ejemplo, si nosotros realizamos el análisis estático en la dirección X, o sea, las fuerzas que acabamos de calcular hace un momento no están actuando directamente en el centro de masa. Hay que considerarle, ¿no? Por ejemplo, este de aquí sería un F sub I, una fuerza estática en X, fuerza estática equivalente. Nosotros tenemos que darle una excentricidad accidental para que produzca un momento torsor. Entonces, esta excentricidad accidental sería E sub Y, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es inducir un momento torsor en el diafragma o en el edificio, ¿no? Y ese momento será la multiplicación de la fuerza estática equivalente en el piso por la excentricidad en Y. Ahora, si nosotros analizamos en la dirección Y, va a pasar lo mismo. Entonces, la fuerza estática equivalente en Y no está aplicada directamente. Recuerden, es nuestro centro de masa. Entonces, también aquí vamos a tener una excentricidad, pero va a estar en función a la longitud de X. Y va a producir también un momento torsor alrededor de ese centro de masa. Entonces, la excentricidad vendría a ser un 5% de la correspondiente dimensión. Repito, la excentricidad sería un 5% de la correspondiente dimensión. Bien, entonces vamos a calcular esos momentos torsores. Entonces la excentricidad en Y sería igual a esta dimensión, ¿no? O sea, en Y es 825. Entonces acá sería, colocaríamos longitud en X y longitud en Y. 825 es en y en X son 1475. Entonces la excentricidad en Y sería la sumatoria o la multiplicación de la correspondiente dimensión por el 5%. Y eso se repite, ¿no? En todos los pisos. Entonces mi momento torsor en Z sería igual a mi fuerza estática equivalente, o sea, este valor de aquí, 10.04, por mi fuerza, por mi excentricidad accidental. Entonces ahí tenemos la información para el análisis estático en la dirección X. Ahora nos faltaría en la dirección Y. Entonces el peso sísmico sería el mismo que está aquí. La altura es lo mismo, la altura acumulada también es lo mismo. Este valor también sería lo mismo. El factor alfa, bueno, el factor alfa sería lo mismo.
Y bueno, la fuerza estática equivalente también sería lo mismo, pero aquí vamos a tener que colocarle el cortante basal en Y, porque no siempre son iguales. Lo que pasa es que en algunos casos tenemos que incluir placas. Entonces, cuando incluimos placas aquí en el modelo, eh, cuando incluimos placas, ya estamos hablando de un sistema dual o de un sistema de muros estructurales. Entonces, no siempre los cortantes basales son iguales. No siempre. Entonces, ahí estamos corrigiendo la celda. Y la excentricidad aquí sería en X, ¿no? Excentricidad en X. Entonces, tomamos este valor y multiplicamos por el 5%. Y automáticamente tenemos calculado el momento torsor en X y el momento torsor en Y. Bien, entonces, de aquí nos faltaría calcular la masa traslacional y la inercia rotacional. Y con esa información ya podríamos incluir en el modelo para poder hacer el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, jóvenes, vamos a hacer un descanso de unos 15 minutos para poder, digamos, asimilar la siguiente parte, digamos, con mente poco fresca, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un descanso, entonces, ingeniero, ¿está por ahí? Sí, Ingeniero, ingeniero. Estamos de acuerdo, haremos el receso de 10-15 minutos y retomamos la clase de SAT 2000. está Hasta entonces. excelente. Ya, listo. Bien, vamos a continuar entonces con la sesión. Bien, ingeniero. Continuamos con el curso SAT 2000. Adelante, ingeniero Eric Barreto Zabaleta. Bienvenido. Ok, entonces, bueno, antes de irnos al receso o al break, se había calculado ya las fuerzas estáticas equivalentes, es decir, en cada nivel, tanto para X como para Y, como también los momentos torsores. Los momentos torsores también fueron calculados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar cuánto es la masa sísmica y la inercia rotacional. Entonces, vamos aquí mismo. A ver, vamos a en todo caso generar otra hojita. Aquí vamos a colocar análisis estático. Análisis dinámico. Entonces aquí lo que necesitamos es la inercia en XX, inercia YY. Necesitamos la masa traslacional. XX. Bueno, la masa traslacional XX es lo mismo que la masa traslacional YY, ¿no?
Vamos a abrir CAD para poder calcular. A ver aquí. Bueno, primero tenemos que tener el perímetro de nuestra losa, o en este caso nuestro techo, y de tener obviamente la inercia en X y la inercia en Y de este diafragma, ¿no? Entonces, lo que haremos es generar una línea en todo el perímetro. Miren, básicamente aquí coincide, ¿no? Miren. Entonces, esa línea está ubicada aquí abajo, ¿no? Entonces, cuando ustedes, digamos, se alejan, a ver, polilínea, entonces cuando ustedes se alejan, prácticamente les ubica el centroide, ¿no? De esta figura. Entonces lo que hacemos nosotros es llevarlo al 0, 0. Y luego vamos a convertir en región, le damos clic en el área, Enter, y se ha generado una región. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es escribir más prop, y AutoCAD va a calcular por nosotros, por ejemplo, la inercia alrededor del eje X. Eso vamos a pegar aquí. Y luego la inercia alrededor del eje Y, en un momento de inercia de esa figura. Entonces nosotros, a ver, para poder calcular la masa traslacional, simplemente dividimos digamos, o sea, esto es igual a la masa en X, es igual a la masa en Y. O sea, lo que hay que hacer es dividir el peso sísmico entre la gravedad, entre G. De esa manera obtenemos la masa traslacional. Bien, entonces, ojo, esto es por nivel, ¿no? Por nivel. Ahora, la masa rotacional en Z es igual a la masa traslacional multiplicado por la inercia en X más la inercia en Y. Y todo eso partido por el área. Las unidades, en este caso son toneladas, segundo al cuadrado sobre metro. Y aquí abajo son toneladas, segundo cuadrado por metro. Bien. Entonces, vamos a tener que plantear aquí en esta hojita de Excel esos datos. A ver, entonces vamos a colocar esto por aquí abajo. Entonces, el peso sísmico 1, peso sísmico 2. Entonces, el peso sísmico 1 vamos a jalarlo de la primera hoja. Hemos determinado aquí. Peso sísmico vale 79,14. Y el peso sísmico del segundo nivel vale 70,46. Ahora, la masa traslacional en X y en Y, para el primer piso, para el segundo piso, sería igual, en este caso, por ejemplo, entre 9,81. Entre 9,81.
Repito. Este valor está en toneladas fuerza. Tanto para el piso 1 como para el piso 2, ¿no? Entonces, en el piso 1 y en el piso 2, vamos a ponerlo por aquí arriba. Vamos a ordenar. Entonces, además de la masa traslacional en X y en Y, necesitamos la masa rotacional en Z. Entonces, la masa rotacional en Z es igual a la masa del piso multiplicado por la suma de las inercias, tanto X como Y, dividido entre el área. Entonces, acá vamos a considerar una columna, una celda más para el área. Entonces, aquí vamos a escribir área. Entonces, el área es de 89,75. 89,75. Ahí está. Entonces, la masa rotacional, como les vuelvo a repetir, es la multiplicación de la masa por la suma de las inercias en X y en Y dividido entre el área. Entonces aquí tenemos la información de la masa traslacional y la inercia rotacional para el primer piso. Sería el segundo piso. Y ahora la masa traslacional sería igual a la masa traslacional del piso 2, o sea 7,18, multiplicando a la suma de las inercias y dividido entre el área. Entonces ahí están los valores que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces ahí está el cálculo de la masa traslacional, la masa rotacional. Repito, la masa del piso multiplicado por la suma de las inercias entre el área. Igual aquí. La masa del peso sísmico del nivel entre 9,81, tenemos la masa traslacional. Y luego aquí, digamos, igual la masa del piso multiplicado por la suma de las inercias dividido entre el área. Entonces ya tenemos la información necesaria para poder, digamos, implementar en el modelo. Entonces yo voy a guardar este archivo y se los voy a enviar al grupo o al chat. Creo que tengo que tener cerrado el archivo. A ver, me dan un momento, por favor. Bien, se los acabo de enviar en el chat.
Entonces ahora aquí vamos a abrir, bueno, en el archivo de SAP 2000, empezamos agregando las fuerzas estáticas equivalentes. Para eso voy a mostrar una vista en perspectiva con los lentes, aquí. Aquí con los lentes. Selecciono los nudos, voy a darle clic derecho y mostrar selección. Una vista 3D. Y voy a empezar por el primer nivel. Entonces, voy a hacer uso de la tabla donde dice análisis estático. Entonces, en el primer piso tengo una fuerza cortante de 10.04. Voy al menú, a ver, antes de eso voy a fijarme si es que el patrón de carga está ya creado para el sismo estático en X y en Y. Entonces voy aquí, patrones de carga, voy a crear la carga viva. Luego vamos a crear aquí, sismo estático en X. Desplegamos la lista y vamos a Quake. Agregamos, luego sismo estático en Y. Agregamos X y Y, ¿no? Entonces selecciono el nudo, voy al menú asignar, joint, loads, fuerzas. Y aquí voy a utilizar el sismo estático en X. Entonces aquí el valor es 10.04 y el momento alrededor del eje Z es de 4.14. Le doy aplicar y tengo la primera fuerza estática equivalente en ese nivel. Selecciono el punto número 2 y voy aquí a colocar la fuerza que es de 15.67 y el momento torsor es de 6.46. Damos a aplicar y tendríamos implementado las fuerzas estáticas en la dirección X. Ahora selecciono el punto 1 o el primer nivel, voy a cambiar el patrón de carga a sismo estático en Y y aquí voy a escribir 10.04, pero sería en el casillero de la coordenada global Y, 10.04 y el momento torsor es de 7.41. Vamos a aplicar. Selecciono el punto número 2 o segundo piso. Colocamos la carga que sería 15.67 y el momento que es 11.56. Le damos aplicar. Entonces aquí tenemos nosotros ya incluido la fuerza estática equivalente. Acorde a la tabla que ustedes, que se les ha compartido en el chat. De acuerdo a la tabla que se les ha compartido en el chat. Ahora vamos a agregar la masa traslacional y la masa rotacional por nivel. Entonces vamos a seleccionar el punto del primer piso, ¿no? Vamos a agregar estos valores de aquí, 807 y 180.14. Entonces agregamos, seleccionamos el punto, vamos al menú asignar, vamos a joints, vamos a masas, luego aquí vamos a trabajar con coordenadas globales. En X, la masa sería 8.07 y la masa rotacional sería de 180.14. Aquí la masa traslacional para X y para Y es la misma cantidad. Le damos a aplicar. Seleccionamos el nudo del siguiente nivel y vamos a colocar 7.18 para X y para Y. Y la masa rotacional es 160.37. 160.37. Le damos aplicar y tendríamos ya incluido la masa y la fuerza estática equivalente. Bien, entonces ahora vamos a proceder a analizar el modelo
y vamos a averiguar cuál es el periodo fundamental. Entonces, para correr el modelo, directamente podríamos ir aquí en el teclado, darle clic en este botón para correr el análisis, o podemos ir desde el menú analizar y aquí en análisis. Y bueno, tenemos que ver aquí cuáles son los casos, en este caso de análisis, por ejemplo, carga muerta, análisis modal, carga viva, sismo estático en X y sismo estático en Y, ¿no? Entonces vamos a correr el modelo. Entonces, esta sería la respuesta de la deformación. De la deformación, digamos, bajo carga de gravedad. Veríamos ahora, por ejemplo, en este pórtico de aquí, podríamos mostrar los desplazamientos laterales, ¿no? Como también, por ejemplo, el análisis modal. Si le damos a aplicar, entonces, damos aquí. Por ejemplo, el periodo fundamental que se tiene es de 0.35. Aquí, este es el periodo fundamental y esta es la frecuencia. Entonces el periodo fundamental aquí nos arroja 0.3587 y además nos está indicando de que en la coordenada Y es donde se tiene, digamos, donde el edificio es más flexible. Probablemente ahí tengamos los desplazamientos o de las derivas al límite. Probablemente, ¿no? Sería cuestión de ver ya en cantidad cuánto representa. Entonces aquí si le doy en las flechas, si le damos clic en las flechas, entonces automáticamente tendríamos el siguiente valor o el siguiente periodo fundamental, que es 0.3695 y está dirigido en la coordenada global X, ¿no? Entonces podríamos mostrar aquí, por ejemplo, el desplazamiento en X. Desplegamos la lista, le damos aplicar. Entonces, si nos ubicamos en un punto, por ejemplo, en particular, por aquí tenemos 0.0042 metros. Nos ubicamos por aquí, tenemos 0.042 metros. 0.047. Aquí en este punto tenemos 0.0045 en el centro de masa. Entonces, tenemos que recordar que esos desplazamientos son elásticos. ¿Qué quiere decir? Que han sido reducidos entre un valor, como les expliqué hace un momento. Aquí tenemos la fuerza cortante y aquí tenemos los desplazamientos. Entonces el cortante que se le está induciendo está dividido entre R, ¿no? Entonces, por lo tanto, los desplazamientos no son reales, ¿no? Son desplazamientos elásticos. No son reales, ¿no? Entonces, si nosotros deseáramos calcular las derivas de entrepiso, entonces tendríamos que leer unos desplazamientos mucho más allá. Entonces aquí sería mi desplazamiento inelástico. Inelástico. Y para poder llegar hasta este punto, obviamente tenemos que aumentar el cortante. Pues básicamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar por R al cortante que ya tenemos como resultado.
Es un tema solo de álgebra, ¿no? Para poder amplificar los desplazamientos. Solo se amplifican los desplazamientos, más no, más no la cantidad de energía para diseñar las columnas, las vigas. Esto se mantiene, ¿no? O sea, para diseñar vamos a trabajar con esta cantidad de energía. Entonces, vamos ahora a implementar, bueno, el análisis estático ya está implementado. En X ya vimos cuándo se desplaza, son como 4 milímetros, ¿no? 4.5 milímetros, y en Y tenemos, tenemos 6 milímetros, ¿no? Algo más, 0.0061, 6.1 milímetros. Entonces, para implementar el análisis dinámico, vamos a tener que agregar un espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? Entonces me va a dar un momento para poder incluir una hoja que nos permita generar ese espectro de pseudoaceleración. Ya se los incluí aquí. Voy a ponerle aquí análisis dinámico. Análisis dinámico XX. Bien, entonces aquí el análisis dinámico en X. A ver. Vamos a mostrar la norma. Para, digamos, implementar el análisis dinámico, en cada una de las direcciones de análisis utiliza un espectro inelástico de pseudoaceleraciones definido por ZU, CS por R y multiplicado por G. Acá, esta es una función porque nosotros tenemos que, acá la variable en la función va a ser esta letra C, que va a depender, como ustedes han visto hace un momento, depende de periodo fundamental de la estructura, ¿no? Y de TP y TL. Entonces, aquí en la hojita Excel, C depende, como ustedes ven, depende del periodo fundamental. ¿De acuerdo? Depende del periodo fundamental. Entonces, lo que sí, en este caso, por ejemplo, quienes habla, trabaja el espectro de pseudoaceleraciones, dejando el R como un factor de escala. O sea, el R lo agrego después. O sea, mi función está únicamente, digamos, a partir del numerador de esa ecuación. O sea, Z, U, C, S y G. ¿No? Otros colegas, bueno, trabajan Z, U, C, S entre R y el G lo incluyen en el análisis dinámico, ¿no? Nosotros vamos a incluir en el análisis dinámico el valor de R. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Solo que lo que pasa es que cuando yo realizo el análisis, no sé realmente si es que estoy trabajando con un sistema de pórticos o un sistema de muros estructurales o dual, ¿no? Bueno, aquí realmente sí sé que es un sistema de pórticos porque solo tengo columnas y vigas, pero cuando yo tengo placas ya cambia las cosas, ¿no? Entonces, por eso que trabajo así, ¿no? Entonces, voy aquí a darle los valores, ¿no? Por ejemplo, la zona es 4, el factor de uso sería tipo C, el suelo es flexible, ¿no? La deriva límite, bueno, en este caso es 0.007, y el periodo fundamental, si ya lo sé, lo agrego,
aquí. Voy aquí a análisis modal. Y tengo pues el periodo fundamental que vale 0.3587. 0.3587. Bien. Entonces, los factores de irregularidad también los voy ingresando aquí. Por ejemplo, como tengo esquina entrante en ambos ejes, ya le puse 0.9. ¿No? 0. Si acá ustedes tuvieran alguna irregularidad, tendrían que agregar un número diferente de 1 conforme está en la tabla, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque básicamente aquí en esta hoja tiene en cuenta esos SIA y SIP, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está, a ver, el sistema estructural es de pórticos, entonces mi factor de reducción es 7.2 para ambas direcciones. Bien, entonces vamos a ver, esta hojita o esta función que ven ustedes aquí de color amarillo, ¿no? Para implementarlo en el programa, vamos a copiar estas dos columnas, que básicamente es un vínculo de estas columnas de aquí, ¿no? Solo vamos a tomar periodo fundamental y sux por G. Entonces copio estas dos columnas, voy a abrir un bloc de notas. Voy a pegar aquí, voy al menú archivo, voy a guardar como, y voy aquí al diplomado, SAP 2000, edificio de concreto, y voy aquí a colocar Z, U, C, S y G. Y aquí puedo indicar, por ejemplo, para diferenciar, el suelo es flexible, ¿no? Entonces lo voy a guardar. Y luego en SAP 2000 vamos a levantar esa información. Para ello vamos al menú definir, vamos a funciones, espectro de respuesta. Vamos al menú definir, funciones, espectro de respuesta. Desplegamos la lista y vamos a From File. Vamos aquí a From File y vamos a agregar una nueva función. Esta nueva función la vamos a hacer periodo versus valores y la vamos a llamar Z, U, S, C y G. Entonces vamos a buscar el archivo, el amortiguamiento está bien, es para concreto armado 0.05. Vamos a buscar el archivo. Entonces está en el escritorio, diplomado CAPI, SAP 2000, edificio de concreto. Aquí está el archivo, le doy a abrir y le doy convertir a usuario. O sea, esto de aquí, la finalidad es que, digamos que si usted me envía por ejemplo, su tarea, en el cual ha construido la función de pseudoaceleraciones, yo no tendría por qué buscar la ubicación en mi PC de su archivo, ya formaría parte de su modelo. Entonces, hasta ahí estamos bien, le doy OK y OK. Hasta ahí no sé si hay consulta.